tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Podcast Solo Hoy, un espacio donde nuestras invitadas y nuestros invitados nos platican desde su historia, desde su mapa, desde su profesión, desde sus habilidades, dones y virtudes, pues cosas, conceptos, ideas que puedan darle y sumarle valor a nuestro día a día. Y pues bueno, hoy estoy muy contenta de recibir conmigo a otro gran amigo también, a quien quiero mucho. Tenemos muchas historias, muchas conversaciones. Él es Alan Best Franco, él es cofundador de Biorganizaciones, internacionalista por la Universidad Iberoamericana, con maestría en estudios sobre desarrollo por el Institute of Development Studies en el Reino Unido, de certificado en coaching ejecutivo y coaching político, sello Maya Dragón 11, es un experto también en el calendario Maya, felizmente casado con 3 hijos encantadores y una esposa maravillosa, apasionado de la vida y la autotransformación, me consta, y actualmente explorando nuevos horizontes en Japón. Alan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días en Japón, buenos días acá en México. Yo soy Maru Márquez, nunca me presento, pero bueno, yo soy Maru Márquez. Y bienvenido, Alan, gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias, Maru. Me encanta estar siempre viéndote, escuchándote en tus podcasts. Entonces, un saludo a todos. Me da mucho gusto verte, platicar un rato y a ver a dónde nos lleva la plática del día de hoy. Exacto, a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues tú eres un experto en de pronto a dónde nos lleva la vida y hoy te llevó al otro lado del mundo. Y pues bueno, es inevitable preguntarte, pues bueno, eres un experto en organizaciones, eres un experto en vida, ¿no? En familia, etcétera. ¿Cómo se ve esta situación por la que estamos atravesando? Estamos viendo que también culturalmente, como que los diferentes países viven la situación de manera distinta, cada quien tiene políticas diferentes. Entonces, supongo que Japón no es la excepción, tiene también sus propias políticas, sugerencias, reglas, ¿no? Con este tema del confinamiento, hasta donde sí, hasta donde no. Pero tú, ¿cómo lo vives? ¿Cómo has visto este fenómeno? Porque también sé que pues tu vena internacionalista te hace como tener un ojo muy, muy observador para poder identificar cómo se va moviendo cualquier fenómeno, y este pues no es la excepción. Claro, claro. Lo primero y importante siempre recordar es, así como cada persona es un mundo, cada cultura es un mundo, ¿no? Entonces, somos diferentes todos. Inclusive dentro de las mismas naciones, pues es muy diferente como la idiosincrasia de cada una de las regiones o de las regiones dentro de la misma Ciudad de México, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, pero sí podemos generar ciertas generalizaciones o modos de ver el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado con esta pandemia ha sido muy interesante ver cómo cada nación, de acuerdo a su idiosincrasia, ha ido viviéndolo, sufriéndolo, generando políticas, contrapolíticas, maneras de expresar hasta su inconformidad. Entonces ha sido muy variado, ha sido muy enriquecedor en ese sentido de lo que es la riqueza humana, ¿no? de todas las posibilidades. Acá desde Japón, para empezar, ya hay una cierta conocimiento sobre temas de pandemias. Entonces, ya habían sufrido desde el tema de China, el SARS, el MERS, cosas por el estilo, la influenza. Entonces, ya tenían cierto conocimiento de qué es este tipo de cuestiones, ¿no? A diferencia de lo que pasó en otros países occidentales, principalmente en Europa o Estados Unidos, donde los agarró muy desprevenidos, México tenía ya una primera experiencia, aquella influenza que tocó hace unos años. Claro, pues nos tocó todavía en el viejo staff. Ajá. En el viejo staff, exactamente, ahí a enmascararnos y a meternos en nuestras casas. Aquí ya había cierta experiencia, ¿no? Entonces eso siempre ayuda a saber ir midiendo cuánto hacer y cómo hacerlo. Claro. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, muy rápidamente la gente
llegó al cubrebocas muy, muy rápidamente. Inclusive, en épocas de invierno, sin coronavirus, tranquilamente puedes ver un 40% de la población ¿cómo se llama? Con mascarilla. Ok. Ajá. Y no porque esté enferma, también eso es un tema. No uso mascarilla por estar enfermo, sino no solamente para no contagiar, o más bien para no contagiarme, sino para decirle al otro que si yo lo tuviera no te contagiaría, ¿no? Okay, Entonces, estoy tomando precauciones. exacto, tanto precauciones hacia mí, Uh-huh, pero sobre todo también precauciones para uh-huh, ti, ¿no? uh-huh. Entonces, de un 40% de la población, cuando llega el coronavirus, pues muy rápidamente subió a casi toda la población, Uh-huh. pues enmascarada, ¿no? Para hablar de tipos que fueron muy, o situaciones que vivimos muy fácilmente. Claro. ¿Qué pasó también aquí? Pues prácticamente nunca se ha vivido una verdadera cuarentena, o sea, Uh-huh, cosa que se vivió en China, o en Italia, Lombardía, o uh-huh. en Nueva York, o en Ciudad de México, un poco, no tan completo como ha sido en otros lugares. Tampoco en Japón fue tan fuerte, se parece más a lo que sucedió en Suecia, a lo que pasó en Holanda. Ha sido Uh-huh. más recomendaciones Ok. que realmente políticas fuertes de decir, oye, ¿sabes qué? Nadie sale y que, no, la gente seguía saliendo a la calle, mucho menos y mucho más prevenida. Ok. Entonces, ahí es donde había ya las mascarillas, pero Uh-huh. si tenías que ir a trabajar, y lo ponían así, oye, si tienes que ir a trabajar, ve, si te puedes quedar en casa, quédate, pero Uh-huh. si se dan cuenta, es muy, muy relajado el término en vez de una política obligatoria, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué así, no? Sí, sí. Entonces, por un lado, hay una mentalidad muy colectivista de cuidarse los unos a los otros. Entonces, nunca vivimos un tema de, oye, pues salgamos a comprar papeles de baño. Ok, Entonces, los no mismos hubo ese pánico. japoneses, Ajá. no compras de pánico. Lo veían muy raro en las noticias que pues la gente iba a comprar papel de baño. Además, papel de baño, ¿para qué, no? O sea, no, ni siquiera qué era el tema del papel de baño, ¿no? O sea, ¿eso va a ser lo que nos va a proteger del Uh-huh. coronavirus? Pues Uh-huh. no viene al caso, ¿no? O sea, no hay, pero ¿para qué hago una compra de pánico que le va a quitar a otra persona ese artículo que también Ok, necesita? ok. Entonces, ahí está el tema colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me pongo la mascarilla para evitar que otros se contagien. Otra vez está la gente primero, ¿no? Ok. Entonces, si es así, eh, ya la misma gente va tomando respuesta, más que un gobierno teniendo que duramente decir, no salgan, Imponer. hagan esto, hagan Ajá. lo otro. Ha sido muy diferente esa parte, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido han visto diferente, muy extrañamente, lo que ha pasado en el resto del mundo. Uh-huh. También empezando en enero, febrero, inicios de marzo, la preocupación mayor en Japón era si los Juegos Olímpicos, que en unos días deberían de Claro, comenzar, claro. iban a suceder o no. Ajá. Entonces, ahí estaba el centro de la conversación, ¿no? Pensando en todas esas Sí, es cosas que cierto, desaparecieron claro. de repente, ¿no? Entonces, Tokio 2020 era el tema principal y veías pósters y veías también banderas y cosas por el estilo. Y justamente cuando estaba llegando la antorcha olímpica, se dieron cuenta Uh-huh. que pues, el mundo no iba a aceptar unos Juegos Olímpicos y Uh-huh. decidieron posponerse un año para el 2021 y veremos si suceden, ¿no? Claro. Entonces, viendo todavía cómo sigue esto. Uh-huh. Pero un poco ese sería como esta introducción de Japón enfrentándose el coronavirus. Claro, entonces lo que entiendo es como que desde este enfoque colectivista y aparte también Japón pues tiene una historia muy particular donde de alguna forma por las situaciones, desde, bueno, han tenido bombas atómicas, han tenido tsunamis, o sea, es un país que continuamente tiene terremotos, ¿no? Su misma condición geográfica la pone como país en una situación vulnerable. Y hemos estado platicando en varias cápsulas justamente de la vulnerabilidad que ahorita nos está poniendo enfrente el COVID. Tal vez en Japón la vulnerabilidad la viven en el día a día y entonces es como, no sé si es, a lo mejor nosotros lo vemos transitarlo de una manera más relajada
Y a lo mejor allá es como, pues es que así es, o sea, no me tienen que venir a decir ponte una mascarilla o no salgas. Yo sé que si salgo es porque necesito salir y sé que voy a salir con mascarilla. O sea, no se ponen tan rebeldes como nosotros, ¿no? En ese sentido. Por eso ni siquiera tiene que ser tal vez una regla o una norma. Ujú. ¿Y qué más has observado? Porque, bueno, tú, aunque, bueno, llevas muchos años casado con Masami, que es japonesa, y pues bueno, tus hijitos en el liceo japonés y tal, de alguna forma pues has tenido contacto con la cultura, pero no es lo mismo tener contacto con la cultura a ya vivir allá en la cultura. Y esto te lo pregunto porque si algo nos ha quedado claro durante esta situación, para bien o para mal, es que esto nos está llevando forzosamente a un cambio. ¿Cómo ha sido o cómo fue para ti que nos pueda servir desde tu experiencia eh, algo que tú has mencionado, ¿no? Como soltar las ataduras y pues poder dar un cambio tan dramático como es cambiar de país y no solamente cambiar de país, sino pues yo sé que el japonés no es precisamente tu fuerte, aunque eres muy bueno para los idiomas, pues con el japonés nomás no has podido. Entonces hay temas de comunicación, hay temas de qué hago aquí, porque no es lo mismo, a lo mejor en esta cultura, pues tú estabas como muy al pendiente también de ir, recoger a los chicos, etcétera. Allá pues se mueven solos, aunque estén pequeños. Entonces, ¿cómo fue esta transición y este cambio? ¿Y qué similitudes tiene con todos estos cambios a donde nos está llevando este COVID-19? Claro, esa creo que es la pregunta principal que todos nos tenemos que formular es hacia dónde nos vamos a mover, cómo debemos de cambiar y qué tenemos que dejar atrás y qué nuevas cosas tenemos que construir, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es estar siempre muy atento de los mensajes que te van llegando, ¿no? Platicando de mi experiencia personal. Tuvimos un 2018 pues bastante, 2017 es más, empieza, con muchas señales extrañas. Viene el fallecimiento de un familiar importante para mi esposa, que es el primer como mensaje de Japón llamando, ¿no? Meses después viene el terremoto, empieza a generar, nos tocó por completo ese septiembre de 2017, que venía de todo agosto, septiembre, si recordamos esa época, tocó inundaciones, tocó huracanes que llegaron, los dos terremotos realmente, pegó uno y pegó el otro, entonces fue una sacudida fuerte y familiarmente empezó a mover cosas, ¿no? Entonces empezamos a tener distinto tipo de situaciones, por supuesto que pegó económicamente en la empresa, entonces en la Ciudad de México varios de nuestros clientes salieron muy afectados y tuvimos que apoyarlos, pero en ese apoyarlos también tuvimos problemas obviamente de flujo económico. Financieros, lo recuerdo financiero. Bien. Entonces, por todo lado empezó a decir, algo no está correcto. Y sucedieron dos cosas muy, muy claras. Una, de repente, le llegó un mensaje a mi esposa diciendo, oye, te queremos contratar, no te podemos decir de quién, un job hunting que la buscan, pero nos encanta tu perfil y te queremos mover a León. Pero no estaba buscando trabajo, nada, y de repente llega esto por ahí. Entonces nos empezamos a hacer preguntas de, ¿nos moveríamos o no nos moveríamos de la Ciudad de México? ¿Nos moveríamos o no de esto? Y empezó a generar ahí un pequeño hilo, una pequeña brecha o una grieta sobre si las cosas estaban correctas donde estábamos. Y siguieron sucediendo cosas, cerca de donde vivíamos pusieron todo un mega puente y generaron un caos vial. El que entonces, se cayó después también. Con exactamente, la plaza comercial se cayó, o sea, de repente era así como, no puede ser, o sea, toda mi vida tranquila y demás, de repente como que está desbaratada, ¿no? Claro. Exacto.
Y el último, y ahí es donde este es el punto central, las señales van llegando, nos van llegando y hay que observarlas. Entonces, sí, claro que de repente quiebra el mundo rápidamente, pero puedes ir viendo hacia atrás y decir, hay cosas que no me llegó tan de improviso. La última señal dio justamente en el punto que fue nuestro anclaje. ¿Por qué no movernos de donde estábamos? A pesar de que todo estaba ya mal, estaba mal la empresa, estaba mal la casa donde vivíamos, todos los aspectos como que no cuadraban. Sí, sí, sí. El anclaje que teníamos era la escuela de los hijos. Entonces, decíamos es que estamos enamorados con la filosofía de la escuela, los niños están muy contentos aquí, y no lo cambiaríamos, o sea, ¿por qué no irnos a León? ¿Por qué no irnos a otro estado? A la contaminación, llevamos mucho tiempo quejándonos, oye, ¿por qué tenemos que estar viviendo, pues, peor que mascarillas? Pero, ¿para qué vivimos esto y le hacemos esto a los hijos? No puedes salir a las calles, todo es inseguridad, o sea, por todos lados. Porque el anclaje estaba en una cosa que era la escuela de los niños. Extrañamente, la escuela de los niños, cuando venía el cambio del mayor de secundaria preparatoria, lo que nunca les había sucedido, sucedió. Se les llenó el cupo y el primero que pues, se registrara pasaba de la secundaria a la prepa, y pues quien llegaba tarde ya no tenía pase, ¿no? Pero con todo el tema del terremoto, la caída del TEC de Monterrey y movimientos y demás, la mayoría de estudiantes que estaban ingresando a la prepa eran estudiantes de fuera y la escuela no estaba preparada para pues, una llegada de nuevos estudiantes y todos los que llevábamos mucho tiempo ahí, pues inclusive llegamos en las fechas correctas, pero para cuando llegamos a las fechas correctas ya no había espacio, ¿no? Y esa señal final de decir, oye, es que ya ni en la escuela que nos gusta podemos estar. Claro, lo único que nos mantenía aquí. Exactamente. Y ese tema es el anclaje que todos muchas veces tenemos. Entonces, a veces el anclaje puede ser la escuela, puede ser estoy cerca de mis papás, es la casa que todavía estoy pagando, es mi empresa que le he dedicado tanto tiempo. ¿Qué es eso que me ancla para cambiar, no? Es que siempre me he dicho que soy una persona así, es que ese anclaje, una vez que lo logras liberar, puedes decidir lo que quieras. Y fue lo que nos pasó. Si ya no estamos, y caso real, ok, ya no va a estar en esta escuela, ¿no? Bueno, pues hay que decidir a dónde lo movemos y de repente dijimos, no, pues puede ser a esta otra escuela y esta otra escuela, el TEC, puede ser, pues ya el TEC Ciudad de México, pues en ese momento estaba caído, entonces pues ahí no, bueno, pues a Santa Fe, pero Santa Fe no nos interesa. Unos amigos nos dijeron, oye, ¿por qué no se vienen a Cuernavaca? Ricardo Merino de Reencuadre, ¿no? Entonces digo, vénganse para acá. Y dijimos, esto suena muy bien. O ¿por qué no nos vamos a otra ciudad, hacia Aguascalientes? O ¿por qué no nos vamos hasta Dallas? O ¿por qué no nos vamos a Vancouver? Todas las opciones estaban. Cualquier opción era posible porque, claro. Exacto. De Cuernavaca a Querétaro, a Aguascalientes, a Dallas, a Vancouver, a Japón, da lo mismo donde quieras estar. Entonces, así fue como se dio ese proceso. Y sí algo que le diría a todas las personas, o les comento siempre, es, en momentos de cambio, por un lado hay que ver las señales, y lo otro es ver cuáles son esos anclajes importantes en mi vida que quiero preservar. Otra vez, ¿sabes? Puedo decir, oye, sí quiero esto y lo quiero mantener. O sabes que esto ya pasó y ya solamente es un recordatorio de cosas pasadas que antes me gustaban, pero realmente ya ahorita ya ni siquiera tienen que ver con mi presente. Mi presente está en otro lado, ¿no? Entonces, el coronavirus nos habla de eso también, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser las reuniones familiares? ¿Cómo va a ser el tema de entretenimiento, el cine, el fútbol? ¿Qué sí debe de preservarse, qué no debe de preservarse y cambiar? Nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de relacionarnos con la gente, ¿no? Entonces, la Ciudad de México es súper solidaria en el terremoto, pero
pasa un poquito ese tiempo y ese fervor del amor el uno por el otro, y otra vez estamos unos contra otros en una lucha ancestral increíble, ¿no? Entonces, ¿dónde está la solidaridad mexicana? Pues de repente desaparece, ¿no? Okay. ¿Y qué es lo que sí queremos mantener? Queremos mantenernos como solidarios, hagamos ese cambio y hagámoslo permanente. O mantengamos nuestro anclaje de nuestras visiones políticas muy ortodoxas y rectas, de un lado y del otro, no hablo. O sea, ahí es donde estamos en un tiempo en el que estamos siendo casi, no, siempre podemos cambiar, pero ahorita estamos como siendo orillados a cambiar. No es opcional, híjole. Ajá. Entonces, y así fue como lo viví yo para ir y salir a Japón. Y como bien mencionas, el cambio no fue fácil. O sea, pues, aunque teníamos cierto conocimiento en general, todos, digo, pues, algunas veces habíamos podido estar aquí, pero no es lo mismo venir de turismo y visitar a la familia, ajá, a vivir, tener tu casa. Digo, hasta mi esposa, siendo japonesa, aunque ya había vivido muchos años fuera de Japón, el acostumbrarse a la cultura laboral. Entonces, pongo un ejemplo rápido, ¿no? De las diferencias entre México y Japón, y que también ayudan a entender por qué a Japón le va como le va con el coronavirus y a México no. Okay, sí, claro. Ajá. Llegas a trabajar y pues llegas a trabajar. Buenos días. No es necesario ni decir buenos días. Llego a trabajar. O sea, ¿para qué te saludo, Maru? Si no tengo nada que decirte. Ajá. Y no es ni falta de respeto, ni no me interesas. Es un respeto diferente. Al revés, te veo trabajando. No, ¿para qué te voy a...? Hola, Maru, espérate, buenos días. ¿Cómo te fue el fin de semana? No, bueno, nuestras pláticas de lunes llegando eran... Exacto, el lunes ya se perdió todo el lunes de trabajo. Era de actualización del fin de semana. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, la gente llega a trabajar. Y sigue manteniéndose, trabajando en sus cosas. Cuando se necesita interacción, pues hay interacción. Pero ya hay un distanciamiento social de origen. Claro, o sea, su sana distancia la viven sin problema. Exacto, y pueden estar escritorio al lado del otro. Sí, claro. Porque no hay un volteo y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y déjame saludarte y el abrazo y no te había visto desde el viernes. O sea, y eso que ahorita le ayuda, por supuesto, al coronavirus y Japón, y por eso también algo que le extrañaba mucho a Japón era el tema de por qué hay que poner 1 metro de diferencia, que ahora ya lo hacen hasta 2 metros o lo alargan. En Japón la gente seguía en el metro, pues sentada juntas, si se podía separación, pero iba suficientemente empacado, o seguían trabajando juntos, porque otra vez depende de si saludas o si hablas y sacas esas partículas o no estás tapado. Entonces, pero si estás aquí, no está habiendo interacción, no está viendo. Digo, si estornudas, pues obviamente sale por todos lados, ¿no? Pero pues sí. Pero eso le ha ayudado en el coronavirus. Pensando desde el otro punto de vista, a la familia hace 2 años que llegamos para acá, pues nos encantaba el abrazo, el hola, ¿cómo estás? Sí, claro. El me importas tú. Entonces, esa parte muy cálida mexicana, latinoamericana, pues obviamente fue uno de los puntos más difíciles que nos costó a todos adaptarnos a una sana distancia siempre. Sí, o sea, no, sí. Ya venían así ellos, ¿no? Entonces, yo tratando de saludar al vecino y pues el vecino nada más como... ¿Qué quiere de mí? Exacto, ¿no? Pues a lo mucho nada más me saludaba cortésmente de... Ok. Ajá. No hay más. Exacto, como dices, ¿qué quiere? Entonces, hay muchas cosas así, ¿no? Otras cosas es, prácticamente nadie entra a la casa de alguien más. Ok, o sea, no hay reunioncitas. En es tu viernes casa. El cuerpo lo sabes o no.
exacto, y invitas a los amigos o a los vecinos. Las familias son bastante aisladas y separadas, entonces, entonces hay mucha distancia en ese sentido. Y eso, por ejemplo, hay que preguntarse en México cómo va a cambiar eso. Entonces, no hay que llegar a ser japoneses otra vez. Cada quien Claro. tiene su propia naturaleza. Eso siempre, en temas de autotransformación, pues lo primero es preguntarte quién soy, qué me gusta de mí, pero también tengo que cambiarme y adaptarme a mi ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado que me hace ser diferente o me hace tener que ser diferente manteniendo mi propia esencia de quién soy? Entonces, esa es una parte central que también nosotros hemos tenido que ver cómo seguir siendo nosotros, viviendo el Japón como lo vivimos, ¿no? Claro. Entonces, ha sido como parte de este viaje en el que hemos estado ya un par de años acá. Ok, pues de alguna forma estaba como preparando el ambiente, ¿no? Y se me hace muy interesante lo que dices de cómo de pronto la misma vida, las señales, las situaciones nos van empujando a a que se rompan esas ataduras y a cuestionar esos anclajes. ¿Por qué tiene que ser hasta que la vida nos lo hace? O sea, hasta que nos da la patada. Sí. ¿Qué parte desde tu visión es esa que está la señal y está la señal y lo hacemos? Por un lado, respondería de dos formas. Tenemos esta idea muy fuerte de querer controlar el mundo, ¿no? Y más desde las civilizaciones occidentales, ¿no? Entonces, si vemos la Biblia, pues Dios nos dio la tierra y hagamos con ella lo que queramos, ¿no? Entonces, piensen en toda esa filosofía judeocristiana, ¿no? Muy, muy claramente, muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, si es así, yo voy a controlar mi vida. Entonces, muy diferente de filosofías hinduistas, budistas, shintoístas, o sea, ya sea desde la India para todo, hasta Japón, pasando por China, por supuesto, Tailandia, Malasia, Indonesia, todo este grupo de países, donde fluyen mucho más. Entonces, hay que saber que somos solamente una partícula más del universo y hay que saber ver lo que va pasando, ¿no? Ese fluir es muy diferente. No hay por qué decir, oye, ahora llegó el momento de cambiar porque lo estoy decidiendo yo. El universo también juega y hay que saber jugar con él, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que he aprendido ahora. No era yo así, ni lo creía así. Yo tenía más una determinación muy fuerte de yo quiero controlar, por supuesto, cada aspecto de mi vida, ¿no? Pero respondiendo también a tu parte, o sea, esta parte más occidental, que le llaman como la agencia, ¿no? El agenciarte de tu propia vida, ser responsable de tu vida y no ser solamente una veleta, a ver a dónde te lleva el universo, sí tiene que ver con un autoconocimiento. Entonces, que también en nuestros tiempos actuales, más globalizados, una sociedad claramente viendo hacia afuera que hacia adentro, consumista y demás, hace que miremos poco en quiénes somos, qué queremos, qué propósito tenemos en nuestra vida, qué propósito tenemos para el día de hoy y que ese hoy tal vez dentro de 10 años es muy diferente. He cambiado, soy una persona diferente, conozco nuevas personas. ¿Cuál es el nuevo rumbo que debo dar? Pero para poder darte cuenta de eso, tienes que hacer esos procesos de introspección fuerte. Si estás viendo Netflix todo el tiempo, si estás viendo Facebook todo el tiempo, en la revuelca política, o sea, simplemente no te miras a ti. Claro, entonces, es mucho hacia afuera, ¿no? Entonces, esa parte, cuando miras hacia adentro, puedes saber tú cuándo ya llegó el momento de cambiar. Entonces, esa parte es una parte muy fina que sí podemos desarrollar. Además de saber otra vez, oye, quiero cambiar ahorita, pero dice, espérame, es que ahorita viene un huracán. Ok, creo que no son las condiciones. Entonces, hay que saber jugar con la naturaleza. Entonces, toda esa parte
todavía sigue fuerte. Eso es algo que me he encontrado en los países asiáticos. Uh-huh. Y aunque la misma religión cristiana con el tema de fe y demás sí llama a la introspección, Uh-huh. Se ha ido perdiendo con una cultura, una religión más consumista y más externa y más de hacia afuera. Entonces, si es así, pues se perdió la introspección. Y otra vez hay muchos cristianos muy profundos hacia adentro y viven su religión muy fuertemente y saben convivir con esa parte, ¿no? Uh-huh. Saben encontrar la paz y tomar sus propias decisiones. Uh-huh. Entonces, pero para mí sería como ese doble tema, que inclusive en la meditación con Deepak Chopra que tomé hace unos muy pocos días, fue una de las cosas que más fuerte me llegó. O sea, del tema de aprende a confiar en el universo. No tienes que controlarlo tú. Claro. Entonces, oye, si te están diciendo para allá, confía de que es para allá. Entonces, cambia tus velas, decide cómo moverte, hasta dónde detenerme, qué sí me llevo y qué no me llevo. Ahí regresan los anclajes, ¿no? Entonces, claro. Oye, pues todas las cosas, o sea, sí cuando dejamos México, de todas las cosas que nos desprendimos, ¿no? Entonces, sí. Oye, un tema también. Ajá. Hasta digo, el tema de nuestros perros y gatos que teníamos, ¿no? Entonces, que no era tan fácil llevarlos a Japón. Pero pongo hasta un tema que ese sí me dio mucha risa, ¿no? Pues tenía una buena colección de CDs, de mi música, que por supuesto ya no escuchaba los CDs, digo, sí escuchaba mi música. Pero de otra forma. Pero de otra forma, ¿no? Entonces otros modelos más tecnológicos y demás. Y por eso ya hacía mucho tiempo que no la actualizaba ni compraba nuevos CDs. ¿Qué hago con ellos? Me los llevo a Japón para que nada más pasen y conozcan Japón y míralos, claro. Aquí están y demás, porque pues, no los voy a escuchar, ¿no? Los dejo, me los llevo. Oye, pero sí es que son históricamente para mí, y ahí está el primer CD que me regaló mi mejor amigo, cosas por el estilo, hace claro. 20 años o lo que sea. Y digo, y otra vez, si tiene un costo el llevarse, ¿no? Entonces, pues oye, tienes que llevar una maleta más y vale tanto, o una caja más y empaquetarla y vale tanto. Sí, exacto. Ajá. Para algo que no voy a usar. ¿Qué decido, no? Entonces, son temas importantes del anclaje. Ya no iban con mi presente. Sí eran importantes en mi pasado. Y ahí es donde hay que saber también desprenderse de las cosas, agradecerles. Oye, gracias por esta compañía y todas las cosas buenas y malas que seguramente me diste, pero yo ya voy a otro lado, ¿no? Entonces, claro. Esas conversaciones pues son conversaciones que uno tiene en estos momentos de cambio. Claro. Y es bien importante porque, sí, o sea, hay como varios aspectos bien interesantes. Por un lado, esta necesidad de quererlo controlar todo, ¿no? Y que estas situaciones no solamente nos ponen de frente nuestros temores y nuestra vulnerabilidad, sino que nos hacen también ser conscientes de que, híjole, no lo controlo todo, ¿no? Y puedo perder la empresa por la que luché toda mi vida, el tipo de vida que tenía, el estilo de vida que tenía, es decir, como que muchas cosas que he ido construyendo y a las que tal vez les di valor, pues la situación me hace tener que desprenderme de ellas y hay muchas con las que sí nos podemos desprender con más facilidad que de otras, ¿no? Yo no sé si hubiera podido desprenderme de los discos, o sea, todavía tengo ahí un apego extraño. Que tal vez no es tanto el objeto, sino lo que me recuerda, ¿no? Y es cuando también, de pronto a nivel terapéutico, lo que hacemos mucho es justamente actualizar la información y decir, es que es la emoción que le estás poniendo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que eso complementa un poco esto que nos estás compartiendo y esta cuestión también que dices del autoconocimiento, o sea, de cómo podemos afrontar la vida tanto para lo gozoso como lo displacentero o lo doloroso tal vez, ¿no?
hace poquito que leí este libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, hay una parte donde dice, si tú, digo, no, palabras más menos, pero la idea principal es, si tú en tu vida estás como en este proceso de autoconocerte, no quiere decir que seas la persona iluminada, porque a veces ese también es el tema, ¿no? O sea, se interpreta como que es que como se conoce, pues tendría que tener otro carácter o relacionarse distinto, y es que eso no tiene que ver hacia afuera, tiene que ver hacia adentro, ¿no? Y hacia también mi nivel de aceptación, etcétera. Uh-huh. Y entonces, él dice que si hemos tenido tal vez procesos caóticos, vidas caóticas, digo, lo que para cada quien sea eso, pues en un momento de crisis eso se va a amplificar. Si hemos sido como más conscientes, como nos damos más cuenta, podemos parar en ciertos momentos, entonces también en época de crisis, eso se vamos. O sea, la forma, es decir, no es la crisis, sino dónde estamos parados cuando llega la crisis, ¿no? Porque sí, probablemente la empresa que se está rompiendo, la organización que no está funcionando, seguramente ya traía tiempo sin funcionar bien, ¿no? Uh-huh. Y esto lo que hace es como acelerar, pues, la muerte, ¿no? Entonces, esta parte del autoconocimiento se me hace súper valiosa para todos los procesos y, por supuesto, creo que ahorita es también hacia donde nos lleva, ¿no? Aunque hay gente muy escéptica y dice que no tendría que haber sucedido esto para que la gente llegara a estos niveles de introspección, pues la realidad es que así está siendo, ¿no? Uh-huh. Y en esta bioorganización que es la vida misma, pues sí, nos está arrojando a darnos cuenta de muchas cosas y hacer muchas cosas de manera diferente. Con toda esta experiencia que tienes, tanto a nivel internacionalista, bioorganizacional, de tu propio proceso, de tu propia narrativa de ti mismo con estos cambios, ¿cuáles son como los 3 tips, sugerencias que le darías a la gente que le puedan funcionar? Creo que haría tal vez uno por cada uno de esos aspectos de mi vida que mencionaste. Como internacionalista, una recomendación que le haría a las personas es informarse de lo que está pasando en el mundo, informarse en el sentido recolectar información. Okay. Sobre todo en México, y me pasaba estando allá mismo, vivimos muy atrapados, muy aislados como del resto del mundo, ¿no? Entonces, el tema es México, México y México, y no alcanzamos a ver bien hacia afuera ni qué es una cosa u otra. Estados Unidos empezó a convertirse en un centro, una manera de reflejarnos, y por eso es, si nos parecemos más a Estados Unidos, vamos bien, si nos separamos más de Estados Unidos, no vamos tan bien, ¿no? Se volvió el único punto y aspecto, ¿no? Entonces, muchas de las, inclusive hablando de políticas, ¿por qué Holanda eligió su camino? ¿Por qué Suecia eligió su camino? ¿Por qué Inglaterra eligió su camino? Francia el suyo, Italia otro, y España otro, y Alemania otro. Uh-huh. Cada uno de esos son claramente diferentes. Y Japón es otro completamente. Uh-huh. No se parece a ninguno de esos de cómo enfrentar a la pandemia. Uh-huh. Pero si solamente tengo un punto de referencia en México, se vuelve ir con ese punto de referencia o ir contra ese punto de referencia, okay, ¿no? No hay más opción. O estás en contra o a favor. Ajá. O estás en contra o a favor, en vez de ver toda la diversidad. Ajá. Entonces hay que estar muy informado de todo lo que pasa en los distintos aspectos planetarios, ¿no? ¿Qué significa que en diciembre en Australia estaban sufriendo un tema pues se les estaban quemando los bosques alrededor de las ciudades y fue terrible, un caso terrible. Hace muy poquitos meses era la gran noticia mundial. Claro. ¿Cuánto de eso lo supo México o no? ¿Lo vio? ¿Está hablando del tema de cambio climático desde los distintos aspectos, ¿no? ¿Cuánto probablemente Minneapolis y todo este tema racial puede tener, por estar en Estados Unidos, una cierta resonancia, ¿no? Uh-huh. Cómo discute China su propio tema con el coronavirus, cómo discute Alemania el mismo tema de coronavirus, cómo lo ve Francia,
algo que me daba mucha risa, por ejemplo, cuando escuchaba distintos aspectos de México con respecto a las políticas gubernamentales, era las mismas frases de, no, es que el gobierno no está haciendo lo correcto. Si te ibas a Estados Unidos, escuchabas lo mismo. Si te ibas a Francia, escuchabas lo mismo. O sea, Macron no está haciendo lo correcto. Sí. Si era Trudeau, no estaba haciendo lo correcto. Si era el gobierno de Holanda, no estaba haciendo lo correcto. Era un tema global. Y en este caso había temas mayores, ¿no? Por supuesto, había mucho miedo, mucha incertidumbre de algo nuevo y que no sabemos, ya tenemos cierta más información, pero no sabíamos cuán letal iba a ser. O sea, si nos va a erradicar del planeta o no nos va a erradicar del planeta, ¿no? Entonces, como internacionalista les diría, lean de otros países. Entonces, vean de otras, vean en los distintos contextos y eso los va a nutrir a tener mejor información y tomar decisiones tanto más mesuradas, menos blanco-negro, y mucho más positivas. Uno aprende a ser más respetuoso de las diferencias. Claro. Entonces, totalmente. ese para mí es recomendación 1 en ese aspecto, ¿no? Como internacionalista. En términos bioorganizacionales, lo que diría es, ya lo platicó Eric en uno de los podcasts anteriores, pero la vida es la vida y tiene sus ciclos de vida y de muerte. En ese sentido hay que saber cuando las cosas se acabaron, el ciclo terminó, para iniciar un nuevo ciclo. Entonces siempre es un tema de nuevos ciclos, nuevos ciclos, nuevos ciclos, nuevos ciclos. Entonces hay que saber medir eso. Hay que cuidar dentro de esa bioorganización, hablando del ciclo, lo que llamamos nosotros la energía vital. Entonces, ¿cómo estás tú para poder llegar a donde quieres llegar, ¿no? Claro. Entonces, si no te cuidas a ti, no vas a tener energía para poder responder a lo que tengas que hacer. Oye, es que, ¿sabes qué? Soy un restaurante y nadie está llegando a mi lugar. Pues no. O ya me están diciendo que solamente puede entrar un 30%. Voy a tener que hacer un cambio muy fuerte y radical y tengo que estar muy sano yo, primero para enfrentar este cambio, muy limpio para encontrar las mejores respuestas, que a veces puede ser, llegó el momento de cerrar. Entonces, tengo que cerrar el ciclo de mi empresa que fundó mi padre, o el ciclo de la empresa que yo puse con tanto amor, o el ciclo de la empresa que yo creí que era una buena, pero pues salió mala, ¿no? No importa. Esa puede ser una opción y hay que tomarla con mucha energía y mucha determinación. Hay que estar muy sano. Pero hay que ver también qué opciones tengo y qué visiones son las que nuevas que tengo que construir. Les pongo un ejemplo también que sucedió ahora aquí en Japón, en una escuela que pues todos sufren de que pues no pudo haber una graduación bonita. Sí. Oye, pues es que se iba a graduar mi hijo y demás, y decidieron hacer la graduación en el mundo de Minecraft. Entonces, literal, desde el juego, construyeron todos los edificios, el auditorio y demás, y los chiquillos iban desfilando dentro del auditorio. O sea, hicieron su avatarcito y pasa. Digo, yo sé que eso existe por mis sobrinos, ¿no? Pero... Exacto. Entonces, ahí van los personajes. Los chicos que se graduaron estuvieron ahí. Hubo, obviamente, algunos videos pregrabados que salieron en ese momento. Lo hicieron vía streaming. Y al final, pues cuando ya termina todo esto, les entregan el diploma en el Minecraft, en el jueguito. Pues digo, no se ve ni qué se le está entregando, pero es un ritual de te entrego esto. Claro. Y lo recibe el otro jugador, ¿no? Entonces está el profesor principal, el decano, entregándole una cosa y se va y se regresa a su lugar. Entonces, qué manera de usar la creatividad. Y obviamente terminan, salen. Y en Minecraft también puedes pues echar fuegos artificiales y entonces están como brincando ahí en el patio y demás y semi-abrazándose, pues nada más están chocando ahí los las manitas, ok.
eso es usar tu creatividad para ver cómo responder ante esta situación, Claro, ¿no? Pues a veces claro. puede cerrar o a veces puede encontrar toda una nueva Forma variante. distinta, claro. Ujú. Entonces, bioorganizacionalmente hay que estar muy bien uno, con una energía vital alta, Ujú, listo para encontrar esas nuevas oportunidades que están ahí ujú, presentes y reconstruir la organización. ¿Qué tengo que quitar y qué tengo que poner? Tal vez ya necesito menos auditorio y clases y ahora es ujú, mucho más tecnológico. ujú. Lo siento, así es como se está moviendo esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a reconstruir mi organización? Ese es Ujú, el tema bioorganizacional. claro. Ujú, En temas personales, para terminar, última recomendación. Eh, Somos personas, todos tenemos inquietudes, un propósito en la vida, y hay que hacer eso que venimos a lo que venimos al mundo. Para eso hay que conocerse hacia claro. adentro, Ujú, hay que saber estar muy tranquilos ujú. para poder tener esa conversación con uno mismo. Sí. Y algo que he aprendido principalmente en esta pandemia es a limpiarme de la toxicidad que existe, tanto interna, más interna que externa, porque realmente la externa la agarro y me la como, entonces ya se volvió Claro, mi toxicidad. claro. Uh-huh. Pero entonces, para sacar lo mejor de mí, tengo que cuidarme de todas esas toxinas que Ujú. produzco o que reproduzco. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, por eso es un poco, oye, ¿qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Qué Ajá. siento? ¿Qué escucho? Ujú, Entonces, si lo escucho y me lo como, pues ya me intoxiqué. ujú. Entonces, no es negar al otro, es saber de las diferencias, saber que la otra persona puede estar muy intoxicada y normalmente está muy intoxicada porque está muy dolida. Claro. Puede estar muy confundida, con mucho miedo, con un proceso histórico gravísimo. Entonces, esa parte hay que saberla ver en el otro también, pero para poder verla en el otro hay que saber cuándo uno se intoxica, cuándo está respondiendo con pura agresividad, pero espérame, es que estuve en la mañana viendo noticias y me puse de muy mal humor y pues Ujú. ahora saco. Sí, 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 sí. Entonces, hay que saber no Ujú, intoxicarse y es igualito que comer. ujú, Entonces, otra vez, tanto te puedes intoxicar corporalmente, pues oye, me ujú. comí esto que estaba podrido, Sí, es lo claro, mismo como me comí este comentario de otro que estaba podrido. claro. Se Ujú. intoxicó mi alma o se intoxicó mi cuerpo Sí, por supuesto. y en Ujú. ambos estoy enfermo. Y por supuesto, si estoy enfermo, no puedo sacar lo mejor de mí. Claro. Entonces, en Generar este energía y coronavirus sentirme mal. Ujú, y en todo momento, pues ¿cómo puedo tratar de sacar siempre lo mejor de mí? Pues ujú, ahorita nos están empujando. ujú. hay, hay vientos muy fuertes y turbulentos, pero debería de ser siempre esa búsqueda. Y otra vez, somos imperfectos por naturaleza, ¿no? Entonces Ujú, caemos y recaemos, pero no es lo mismo caer y recaer el 99% de las veces que ujú. caer o recaer inclusive el 80%. Si tengo 20% de Ajá, ya calma y de con ese luz, 20 puedo sobrevivir, ¿no? Ujú. exacto, hago mucho bien a mí y a el mundo. Claro. Entonces, ya no digo ni seamos el 50%, 50-50, o seamos Ujú, el 80% de seres de luz. Digo, ujú. cada quien va caminando su propio proceso para Claro. pasar de un punto al que sigue, ¿no? Serían Ujú. mis tres grandes recomendaciones Ok. de lo que he visto, he vivido desde acá. Ujú. Pues se me hacen súper, súper valiosas. Y pues bueno, ¿qué estás haciendo? Si alguien te quisiera contactar, ¿no? Sé que sigues haciendo coaching, ¿no? Acompañamiento ejecutivo a distancia. Entonces, pues bueno, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Algún Uh -huh. correo? ¿Algo? Exactamente. Ahorita estoy en un par de proyectos importantes. Hay otros que están apenas
cocinándose, iniciando su proceso de agarrar los ingredientes. Los dos más fuertes es trabajando con una escuela justamente para construir un curso online de emprendedurismo. Entonces, con toda la metodología bioorganizacional, con toda la filosofía de más que darles técnicas de venta, por ejemplo, pues, tiene que ver con quién soy, cómo me relaciono con las ventas, cómo aprendo a comunicarme, cómo aprendo a escuchar, cómo ser un buen líder, cómo saber ser, todos los soft skills que les llamamos, ¿no? Entonces, cómo soy líder, cómo soy apasionado de un tema, como toda esa parte, es la parte importante de un emprendedor. Sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese está probablemente para salir ya, estamos en la fase casi final y probablemente salga en esta escuela en agosto, esa es la intención, para que ya esté fuerte para los alumnos de ahí, y de ahí la escuela podamos trabajarlo hacia otras escuelas, ¿no? Ayudarles a otras escuelas a construir esto mismo, ¿no? La segunda, estoy trabajando todavía con algunos empresarios, sobre todo más mexicanos. El tema cultural me ha sido muy difícil y lenguaje más que cultural. Claro. Entonces, a los cuales les sigo dando coaching, que muchas veces el coaching de bioorganizaciones a veces son temas muy personales. Oye, estoy deprimido y pues más que estar hablando de la empresa, estamos hablando de la persona. Sí, claro. Como temas de, oye, pues cómo construimos esta nueva empresa y la llevamos hacia allá, ¿no? Entonces, si hay dudas, temas sobre temas de emprendedurismo, sobre temas de liderazgo, temas empresariales, pues obviamente siempre bienvenido quien necesite algo de soporte o ayuda, o simplemente platicarlo en un café virtual, perfecto, ¿no? Estoy normalmente en mi correo electrónico, se los paso, o si se los escribes después ahí tú, pero es ambest3@gmail.com. Ok. O si no, en LinkedIn también lo utilizo como mi red social para temas más profesionales. Personales, profesionales, exactamente. Digo, porque pueden ser también temas de coaching personal. Entonces, no soy terapeuta, no estoy ahí, pero otra vez es parte de la filosofía de bioorganizaciones. Sí, por supuesto. Entonces, pero envía LinkedIn, que veo que estoy como mi nombre, Alan Best Franco. Entonces, seguramente con el segundo apellido también. Entonces, para poner a mi madre con fuerza ahí. Hablando como debe de ser. Como debe de ser, que es extraño que en todas las demás culturas la madre desaparece, pues nosotros sí la mantenemos ahí. Madre, sí, por supuesto. Entonces, en LinkedIn me pueden encontrar también muy fácilmente. Perfecto. Y demás. Entonces, como dos opciones por ahí. Perfecto. Alan, pues muchas gracias, un gusto, un placer enorme. Íbamos a tener esta plática ayer, pero nos agarró el chal y se nos fueron las horas, pero bueno, siempre un gusto escuchar tu visión tan profunda, pero al mismo tiempo tan objetiva. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a la gente que nos está escuchando en podcast Solo Hoy, y pues bueno, esperando que estas sugerencias, esta charla, estas recomendaciones nos sean útiles en el momento presente, en el Solo Hoy, que es el único espacio desde donde podemos construir. Así que muchísimas gracias. Yo soy Maru Márquez, que la pasen bonito y muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes también, gracias a Solo Hoy, y Maru, pues ya sabes, te mando un abrazo enorme. Y a todos en México, un abrazo también con mucho cariño. Cuídense, pero cuídense mucho aquí para que estén sanos, tranquilos y enfrenten esto de la mejor manera. Entonces, esto también pasará, entonces fluyamos y fluyamos bien. Vale. Gracias. Muchas gracias. Bye.